informe lo que ha solicitado. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, su señoría. La Fiscalía de San Javier en este acto va a formalizar la investigación respecto de los imputados Oscar Echeverría Ochoa, Jody Poblete Opaso y Elena Poblete Opaso. Siguientes hechos: que se comunica a Jody Eunice Poblete Opaso, Oscar Iván Echeverría Ochoa, eh, 3 de junio del año 2020, los restos de José Poblete Poblete, quien falleció el día 2 de junio en el Hospital Regional de Talca, fueron trasladados hasta el domicilio donde se realizaría el velorio en la comuna de San Javier. El día 4 de junio, aproximadamente a las 6 de la mañana con 29 minutos, llega procedente de Estados Unidos, particularmente desde Miami, Jody Poblete Opaso, hija de esta persona que falleció, quien manteniendo un examen PCR negativo tomado en su país de residencia, logró ingresar al territorio nacional, cumpliendo inicialmente el protocolo de ingreso, esto es mantener un examen PCR negativo dentro de las 72 horas al embarque. Luego de aquello, Jody Poblete Opaso se traslada hasta la residencia sanitaria Hotel Brasilia, ubicada en Santo Domingo 2228, la comuna de Santiago, donde es notificada que debe mantener una cuarentena preventiva durante el periodo de 10 días desde la fecha de ingreso al territorio nacional, esto es, desde el día que ésta ingresó hasta el día 13 de julio del año 2021, siendo notificada por la Seremi de Salud Región Metropolitana y firmando el documento en el cual se le notifica dicha prohibición. Que posteriormente, el día 5 de junio, en virtud de una autorización que solicita en conjunto con Óscar Echeverría Ochoa, que es su cuñado, se autoriza extraordinariamente que la imputada pueda viajar hasta la comuna de San Javier, pero única y exclusivamente hasta su domicilio o hasta el domicilio donde debía mantener la cuarentena de 10 días. Esto es, en Población Luis Cruz Martínez, pasaje José Jerónimo Jiménez, número 100 de lo cual fue notificado Óscar Echeverría y también Jody Poblete Opaso, estableciendo en consecuencia que tanto Óscar Echeverría Opaso como Elena Poblete Opaso serían las personas que mantendrían contacto estrecho con la primera de las nombradas y que en consecuencia, conforme las normas y reglamentos y resoluciones sanitarias del Ministerio de Salud, también debían guardar cuarentena hasta al menos el día 13 de junio del año en curso. Que una vez que salieron de la comuna de Santiago a las 7 de la mañana con 10 minutos del día 5 de junio del año 2021, Jody Poblete, en compañía de Óscar Echeverría y un tercer sujeto no identificado, se trasladaron en un vehículo particular, placa patente KFJV 49, en dirección al sur, y tal como se indicó en los correos electrónicos que se le envió, como así también en la resolución sanitaria que regula las cuarentenas, estos no debían mantener ningún tipo de contacto, ningún tipo de detención que implique contactos con terceras personas. Que no obstante lo anterior, Jody Poblete, en compañía de Óscar Echeverría y otro sujeto
no identificado se detuvieron en la ruta sur, ruta 5 sur, a la altura del kilómetro 61,9, que corresponde al servicentro Shell. En dicho lugar descendieron del vehículo, ingresaron al local de comidas UPA, inclusive mantuvieron conversación con personas que se encontraban al interior para posteriormente volver a su vehículo y seguir su viaje. Llegaron aproximadamente a las 10 de la mañana con 30 minutos al domicilio, donde mantuvieron contacto con Elena Poblete Opazo. Fue en este instante que, vulnerando la cuarentena que debían mantener, que aproximadamente a las 13 horas estos ya indicados se dirigieron al cementerio parroquial de San Javier. En el lugar había más de 20 personas, manteniéndose durante toda la ceremonia en este establecimiento, poniendo en riesgo la salud pública, puesto que, tal como se indicó, Jody Poblete, Óscar Echeverría y Elena Poblete debían mantener una cuarentena en el domicilio sin mantener contactos con terceras personas hasta al menos el día 13 de junio. Que posteriormente, el día 11 de junio, la Autoridad Regional de Salud del Maule dispone realizar un test antígeno a Jody Poblete, el cual se realiza el día 12 de junio del año 2021, y en esa oportunidad, mientras ella se encontraba en una residencia sanitaria, se arroja el resultado de positivo para COVID-19. En virtud de lo anterior, la imputada Jody Poblete es trasladada a una residencia sanitaria, la comuna de Cauquenes, hasta que completara el periodo, y fue en ese instante que se estaba procesando en Santiago la muestra obtenida de la imputada, que el 23 de junio el Instituto de Salud Pública detecta que la cepa Delta había sido encontrada, ¿cierto?, en la muestra recibida de Jody Poblete Opazo, la cual se encontraba en consecuencia contagiada no tan solo de COVID-19, sino que de la Delta, de la cepa antes indicada. Todos estos hechos, señoría, son constitutivos de infracción al artículo 318 del Código Penal, en el cual se atribuye a Jody Poblete Opazo, a Óscar Echeverría Ochoa y a Elena Poblete Opazo participación a título de autores de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Voy a consultar. Señora Jody Poblete, ¿entendió los hechos que acaba de señalar el Ministerio Público? Solo si los entendió, por favor. Sí, los entendí. Señora Elena Poblete, ¿entendió los hechos? Tiene que activar su audio, por favor. Sí, entendí. Señor Óscar Echeverría, ¿comprendió los hechos? Sí, magistrado. Señor defensor, ¿alguna precisión al respecto? Sí, su señoría, solicito que el señor fiscal nos pudiese señalar si en definitiva, luego de que se notificó a la señora imputada Jody Eunice Poblete Opazo de que estaba contagiada con el virus SARS-CoV-2 variante Delta, se hizo practicar un test PCR u otro tipo de test a los coimputados Elena Yasmila Poblete Opazo y Óscar Iván Echeverría Ochoa, ¿o no? Señor Don fiscal. Alfredo, no voy a complementar la formalización, esos son los hechos que se imputan en este momento. Los antecedentes les fueron entregados, así que está en conocimiento de lo que se ha recabado la investigación.
Los hechos entonces quedan plasmados tal y como lo ha señalado el señor fiscal en esta audiencia. Se tiene por formalizada la investigación. Entonces, señor fiscal, peticiones. Señoría, voy a solicitar como medida cautelar respecto de los 3 imputados la medida de arraigo nacional. Esto es la prohibición de salir del país para los 3, y que una medida de baja intensidad y que principalmente para los efectos de poder realizar o culminar esta investigación en el plazo que se designe o se determine, nos parece que es la medida cautelar más adecuada conforme el mérito de los antecedentes. Para sustentar nuestra petición, señoría, contamos con múltiples antecedentes. En primer lugar, ¿verdad? Contamos con el informe policial de la Policía de Investigaciones, en el que se realizan las primeras indagaciones, en el que se reciben las primeras, ¿verdad?, información en torno a este caso, que es el informe número 535 de la Brigada de Investigación Criminal de San Javier, en el cual se determina que producto de una investigación de oficio que realiza la policía, la Fiscalía de San Javier, se determina que eventualmente se podría haber generado un riesgo a la salud pública por una persona, ¿cierto? Jody Poblete Opazo, que habría sido detectada como un caso positivo Delta en la comuna de San Javier, y que probablemente por la información que estaban entregando a algunas autoridades y la preocupación que generó en la comuna esta situación, es que esta podría haber estado incumpliendo la cuarentena. Y es efectivamente como, entre otras personas, se entrevista al alcalde de San Javier, quien entrega información en este sentido, que habría recibido información de diversas personas que Jody Poblete Opazo, debiendo haber estado en su domicilio, habría estado en conjunto con su cuñado y su hermana en el funeral, y que aparentemente habría estado testigos, digamos, que habrían observado a esta persona, pero no le constaba esta información, sino que solamente lo habría escuchado de diversas personas. Es así que se entrevista a familiares de la imputada, se entrevista a doña Ruth Eunice Opazo Faúndez, quien es familiar, ¿verdad?, de doña Jody Poblete, indica que soy hermana de Elena Opazo Faúndez, madre de Jody Poblete, y que al respecto puedo decir que mi cuñado falleció el 3 de junio, José Poblete, siendo velado en su domicilio particular en calle José Jerónimo número 100, Luis Cruz Martínez. Mi sobrina llegó a Chile. Sé que ella participó en el último día del velorio de mi cuñado, y que también participó en el funeral que se realizó el día sábado 5 de junio de 2021 en horas de la mañana. A su vez, se entrevista a otra familiar, Nélida de la Mercedes Poblete, que también en términos muy similares indica que soy hermana de José Poblete, padre de Jody Poblete Opazo, quien viajó al funeral de su padre desde Estados Unidos. El funeral de mi hermano fue el 5 de junio. Jody no alcanzó a estar en el velorio, pero sí alcanzó a estar en el funeral. Y así se entrevista a otros familiares quienes confirman esta situación de que se encontraba en el funeral, ¿cierto?, el día 5 de junio, y para mayor claridad se entrevista a quien ofició como el pastor de la iglesia adventista, quien ofició la ceremonia, ¿cierto?, del fallecimiento de la persona antes indicada, y indica que
fue llevado a cabo en el cementerio de San Javier, instancia en la cual vio a Jody Poblete Opazo dentro del público que se encontraba en el lugar. A esto se debe también unir la denuncia que hizo la Seremi de Salud de la ciudad de Talca, ¿cierto? Doña Marlene Durán Seguel, quien 3 días después de que se inicia la investigación de oficio por parte de la Fiscalía, se realiza una denuncia por parte de esta autoridad en contra tanto de Jody Poblete Opazo como de Óscar Echeverría y de Leona Poblete Opazo, puesto que conforme las resoluciones sanitarias que se encuentran vigentes en el país, particularmente la resolución sanitaria 997 exenta, publicada en el Diario Oficial el 20 de noviembre del año 2020, y que provienen del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, toda persona que ingresa al país debe necesariamente cumplir una cuarentena de 10 días y va a ser monitoreada durante 14 días. En virtud de ese monitoreo es que la Seremi de Salud Maule pudo entrevistarse con Jody Poblete y con el resto de su grupo familiar, que fue catalogado como contacto estrecho, y en esa cristalización, en esa conversación que mantienen con el grupo familiar, se informa por parte de la autoridad que estos habrían faltado a la verdad, puesto que producto de la indagatoria que realizó la Seremi de Salud, se les consultó derechamente si estos habían vulnerado la cuarentena, si estos habían mantenido contacto con otras personas, y la información que se le entregó finalmente a la Seremi de Salud fue que no habían mantenido contacto con ninguna persona, que no habían participado en ningún funeral, que no habían estado en ningún velorio y que habían mantenido su cuarentena. Cuestión que la misma Seremi de Salud del Maule, con la indagatoria que ellos realizaron, pudieron establecer que no era efectivo. Inclusive la misma autoridad hizo llegar a la Fiscalía un video de el funeral donde fue grabado por otros familiares, y en el video, ¿cierto?, se puede apreciar la presencia de Jody Poblete Opazo, de Óscar Echeverría y de Elena Poblete, también en el mismo domicilio. Si me permite, señoría, voy a compartir pantalla para graficar esta situación. Y en este sentido, se tiene la información que fallece el 2 de junio don José Poblete en el Hospital Regional de Talca. El 3 de junio se realiza el traslado al velorio de esta persona en el domicilio donde se realizaría, que es el de, que ya se indicó, ¿verdad?, en San Javier. Y el 4 de junio arriba a territorio nacional en el vuelo LATAM 509 desde Miami, estado de Florida, donde tiene residencia Jody Poblete, hasta la residencia sanitaria. Como indiqué, a las 7:10 de la mañana, este sale de la residencia sanitaria en un vehículo, y este vehículo iba, ¿cierto?, conducido por don Óscar Echeverría. A su vez, a las 10:30 llegan al inmueble donde se efectuará el velorio, y aquí mantienen contacto estrecho con Elena Poblete, que es su hermana, y los tres concurren a la ceremonia, ¿verdad?, donde se mantienen contacto con más de 20 personas que se encontraban en ese lugar.
El 11 de junio, ¿cierto? La autoridad regional dispone realizar un test antígeno. El 12 de junio este arroja positivo, por lo que la imputada Jody Poblete es enviada a una residencia sanitaria en Cauquenes, donde se le aplica nuevamente un examen PCR, y el cual arroja positivo para COVID. Y el 13 de junio es trasladada a otra residencia en Peyúgue, donde se completa su cuarentena obligatoria de 10 días, y el 23 de junio se confirma la cepa delta en la imputada, e ingresa nuevamente a una residencia sanitaria para mantener el cuidado de su madre, que también se debía mantener en una cuarentena. Voy a avanzar hacia el video, señoría, que fue enviado por la Seremi del Maule, y en este video se puede apreciar lo siguiente. Este es un video que fue entregado por un familiar de la imputada y que correspondió a una transmisión en vivo que luego se subió a la red social Facebook. Fecha 5 de junio, transmitió en vivo. Es el camino al funeral del papá de Jody Poblete. Y aquí lo voy a adelantar porque es súper largo, más de una hora. Y miren, las personas que están en el funeral. Allí el familiar que está dando, ¿cierto?, o que entregó la información, indica que la persona que está acá es Jody Poblete, ¿cierto?, y que en este mismo lugar se encontraba tanto su hermana como Óscar Echeverría en el lugar. Mi papá, mi primo hermano Jody, mi prima Valesca, mi tía Elena, mi prima Alison, mi prima Elena. Para acá. Asimismo, se mantiene la declaración de las personas que estuvieron a cargo del ingreso en el Hotel Brasilia, en la Comunidad de Santiago, donde se le indica a la imputada y se le reitera que ésta no puede mantener contacto con otras personas, que debe a su vez respetar el protocolo dispuesto por la autoridad sanitaria, y a su vez se indica por parte de este testigo, que corresponde al administrador del hotel, y este señala que no puede, ¿cierto?, mantener contacto, pero que igualmente estas personas salen ese día en un vehículo, no exhibiendo ninguna documentación. Se entrevista también a Matías Orellana Marchán, que es fiscalizador de la Seremi de Salud Metropolitana, tiene el cargo de administrador del Hotel de Tránsito, y que respecto del caso en particular, indica que le indiqué a la pasajera que ésta debía seguir el conducto regular para poder salir de la residencia. Sin embargo, el lunes 7 de junio, cuando me llegué a mi puesto de trabajo, me indicaron que la persona había salido de la residencia el día 5 de junio, y que esta había, se había llegado hasta su domicilio, donde debía respetarla o mantener la cuarentena. Por otra parte, señoría, se entrevistó a Jorge Osvaldo Fernández Órdenes, doctor en biología, que tiene el cargo de jefe del subdepartamento de genética molecular del Instituto de Salud Pública, y quien realizó la muestra que se procesó de parte de Jody Poblete, donde se indicó que esta es una muestra que proviene del hospital de Talca, donde se incluye el ingreso de muestra correspondiente a Jody Poblete Opaso,
Esta muestra fue procesada de manera normal, duró alrededor de 3 horas el proceso. Este proceso, que se realizó mediante un estudio bioinformática a través del software denominado Pangolin, se determinó que correspondía a la variante Delta, y que este proceso en cuestión permitió determinar que esta variante presente en la muestra había sido procesada de manera regular, puesto que tanto su obtención como conservación y transporte fueron los adecuados, y a título de opinión él plantea: considerando los antecedentes que dispongo y respecto a mi experiencia, es posible indicar que la persona que se pudo haber infectado entre la realización de su PCR en Estados Unidos y su llegada al país. De esta manera, su PCR resultó negativo en Estados Unidos, por lo que probablemente no estaba infectada, siendo negativo su entrada a Chile, puesto que aún no desarrollaba suficiente carga viral como para ser detectada, y posteriormente dio positivo a los días después, luego de haberse replicado el virus en su cuerpo. Mantenemos también las cámaras de seguridad del Servicentro Shell de la Ruta 5 Sur, altura kilómetro 61,9, donde se da cuenta de la fijación fotográfica, donde se puede observar a Jody Poblete Opaso manteniendo contacto con otras personas, con otras clientes de este establecimiento. También se cuenta con el informe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, quienes reúnen la información vinculada a el ingreso al país y el seguimiento que se realiza de la imputada en el mismo sentido, es decir, que esta realiza un egreso de la residencia sanitaria con una autorización humanitaria única y exclusivamente para estar en su domicilio durante 10 días. Termino, señoría, hay muchísimos más antecedentes, pero con lo más relevante, la resolución sanitaria que está vigente en Chile y publicada desde el 20 de noviembre del año 2020 en el Diario Oficial, dispone medidas para el ingreso al país por el brote COVID, el número 3 del articulado, y señala que todas las personas que ingresan al territorio nacional sin importar el país de origen y la región de destino deberán cumplir con la medida de cuarentena por 10 días o hasta que abandone el país en caso de su permanencia fuera menor. En el artículo 3 bis indica que la cuarentena que trata el numeral deberá cumplir con las siguientes reglas. A. El trayecto al lugar de cumplimiento de la cuarentena debe ser directo desde el lugar de ingreso al país. Deberá utilizarse siempre mascarilla y se prohíbe la interacción con otras personas, a excepción de aquellas indispensables para el traslado. B. El aislamiento debe ser individual o con el mismo grupo de personas con el que se haya viajado. En caso que la cuarentena se realice en un domicilio donde residen otras personas, estas también estarán sujetas a esta medida, refiriéndose a la cuarentena. Y letra C, no se permite la recepción de visitantes en el lugar donde se realiza la cuarentena. Y en el caso de aquellas personas que realicen el aislamiento o cuarentena en su domicilio, no se permite el ingreso a este de cualquier persona que no resida ahí, con excepción de la autoridad sanitaria o un servicio de urgencia. Por todo lo dicho, señoría, es evidente que la salud pública se puso en riesgo, considerando que este es un delito de peligro, y en este caso fue aún más concreto el peligro que se pudo haber generado, puesto que se detectó presencia de COVID-19 en Jody Poblete Opaso con la cepa respectiva, y al mantener contacto con diversas personas, no tan solo en la comuna de San Javier en el Velorio, sino que también en el traslado, vulneró esta burbuja sanitaria que pretende impedir la propagación
de manera descontrolada del virus, tomando en consideración además las características además de esta variante que hasta este momento, conforme lo informado por la autoridad sanitaria, tiene un mayor peligro de contagio, tiene una mayor facilidad de ser transmitida, por lo que de ahí la importancia de respetar estrictamente los protocolos que tanto la imputada como Óscar Echeverría y como su hermana Elena Poblete estaban en conocimiento y que vulneraron de manera intencional y aún faltando la verdad con la autoridad sanitaria al momento de la fiscalización. Por todo lo anterior, señoría, solicito se decrete esta medida cautelar que, reitero, es de bajísima intensidad y que además es proporcional con la conducta que les ha sido imputada. Señor defensor, tiene la palabra. Señoría, me opongo por la siguiente batería de argumentos. Primero partiré haciendo una apreciación jurídica. El fiscal ha formalizado por el artículo 318 del Código de Castigo, Código Penal, sin apreciar que, en definitiva, ya está suficientemente asentado desde el punto de vista constitucional que el artículo de Marras, el artículo 318, es una ley penal en blanco, toda vez que no satisface el mandato constitucional de taxatividad dispuesto en nuestra Carta Magna por el artículo 19, número 3, inciso 9, atentándose contra el principio de reserva y legalidad. En síntesis, la conducta, el núcleo esencial del tipo penal no está descrito en la disposición penal aludida. Y eso hace que, en definitiva, pretenda el fiscal imputar a mis defendidos un simple delito que no está descrito y que no puede completarse el tipo penal por resoluciones administrativas de orden transitorio o no general y abstracto como sería un reglamento, sino por resoluciones exentas del Ministerio de Salud. Esto, señoría, ha sido fallado por el Tribunal Constitucional de Chile desde la resolución 8.950 del año pasado en adelante. Cito solamente a modo ejemplar la número 9.000, sentencia, acogiendo un requerimiento 9.786 del 2020. Dicho esto, si su señoría estima que no vamos a entrar a la discusión del ámbito constitucional o convencional, toda vez que esta defensa técnica sostiene que al no estar descrita el núcleo esencial de lo que el fiscal pretende imputar a mis defendidos, en definitiva se está afectando al debido proceso, lo que deviene la infracción, lo que deviene en que mis defendidos a su respecto no están siendo amparados por una garantía constitucional y convencional del debido proceso. Pero si saltamos esa discusión, me voy a referir ahora a que el fiscal ha señalado en su formalización, ha dado a entender el planteamiento que siempre ha mantenido la Fiscalía, al menos aquí en la localidad de San Javier, respecto a que este simple delito es un delito de peligro abstracto. No es así. Baste señalar, su señoría, la importante y trascendente sentencia de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, rol 125.436, de fecha 25 de marzo del 2021, y dos sentencias posteriores que ratificaron todo lo señalado
en esa, que son las 149.239 del 2020 y 131.966 del 2020, todas del más alto tribunal de la República, para señalar que conforme a la doctrina que ya se ha dado por sentada, el simple delito del artículo 318 del Código Penal no es de peligro abstracto, sino es de peligro hipotético o abstracto concreto. Es decir, debe ser idóneo para generar un peligro específico y mensurable en relación al bien jurídico protegido, salud pública de la población. Es del caso señalar que esta estructura del artículo 318 del Código Penal se ha mantenido incólume desde la promulgación de la ley 17.155 y no fue modificada en algo que exceda del marco de penalidad y procedimiento por la última ley, la 22.241, la 21.241, fecha 20 de junio del año pasado. Sí. En concreto, en consecuencia, teniendo en base el relato que ha propuesto el fiscal para la formalización, queda claro que no se ha generado una situación idónea para afectar a la salud pública de la población, en concreto, como voy a pasar a señalar escalonadamente. ¿Cómo debemos entender la salud pública de la población como bien jurídico protegido? Y me refiero a las sabias palabras del tratadista Alfredo Echeverri. Es un estado general de bienestar físico o psíquico de toda la población o de parte de ella. Los partidarios de que se trata de un delito de peligro abstracto señalan, no, si es un bien jurídico superindividual y en relación a grupos colectivos o difusos de la población. Lo cierto, señoría, es que la salud pública, si se ve afectada o no, tiene que ser con relación a una determinada categoría jurídica de personas. Y estas tienen que ver con lo que se denomina contacto estrecho. Una categoría médica, una directriz médica que ha sido institucionalizada en lo jurídico mediante resoluciones 60-193 del 2020 y 520 del 2020, ambas del Ministerio de Salud, y la reglamentaron. En definitiva, si los contactos estrechos son, o según el fiscal, son las coimputadas, es decir, los contactos estrechos de Jody Eunice Poblete Opaso serían su hermana Elena Yasmila Poblete Opaso y su cuñado Oscar Luis Echeverría Ochoa. Cabe preguntarse si, de acuerdo a este parámetro objetivo, elemento interpretativo, que forma parte del derecho chileno, la categoría de contacto estrecho, ¿son o no contacto estrecho? Ha sido la misma autoridad sanitaria quien ha señalado que conforme a la resolución exenta número 43 en su artículo 10 bis, no son contactos estrechos los que hayan sido afectados por la pandemia de COVID durante los 90 días anteriores, cuyo es el caso de los dos coimputados. Estoy refiriendo a los antecedentes de la investigación fiscal, no lo que está diciendo el fiscal. Dicho esto, en consecuencia, cabe preguntarse si una simple infracción administrativa, ¿cuál es la vulneración de una cuarentena preventiva, completa o no la figura típica o el tipo penal artículo 318 del Código Penal? Claramente estima la defensa que no. Máxime, su señoría, si como sale o aparece en los antecedentes de investigación fiscal, los tres imputados aquí presentes, a su respecto se inició un sumario sanitario por la Seremía de Salud del Maule que está en curso.
En consecuencia, la pregunta que quiere hacer la defensa o la interrogante en lo jurídico que me formulo yo es la siguiente. En definitiva, está acreditado en derecho la configuración como a título de autor de delito consumado del artículo 318 del Código Penal respecto a mis tres defendidos, y estimo que no. Primero, ¿por qué no? ¿Satisfizo el Ministerio Público en su investigación los elementos típicos del artículo 318? Es decir, puede señalar aquí, sin controversia posible, como ya la he sostenido, por algo y si se traté de hacer esa pregunta en la aclaración, de que hay una infracción de resolución administrativa, no, porque tengo una disposición o resolución exenta, artículo 10 bis de la resolución exenta 43, que dice todo lo contrario, y que están los antecedentes de investigación fiscal. 2. Puede sostener el fiscal, en base a su investigación, que existe la generación de un riesgo hipotético, pero específico y mensurable de contagio. No. ¿Por qué? Con la siguiente batería de argumentos, su señoría. Primero, hay algo que nos dice el fiscal o no lo entendió bien. Habla de un certificado COVID expedido en Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo que no señaló es que al arribo a Chile, respecto a la imputada Jody Eunice Poblete Opaso, sí se le hizo practicar un test PCR, que resultó ser negativo, y ese test PCR forma parte de los antecedentes del denuncio que al respecto hizo la Seremía de Salud del Maule. Ese documento existe y el fiscal no lo citó. Segundo, tampoco dice el fiscal que no existe claridad respecto a la autorización por motivos humanitarios de parte de la Seremía de Salud de la región metropolitana para que mi defendida, Jody Eunice Poblete Opaso, se traslade el día 5 de junio del presente año 2021 desde la región metropolitana a la provincia de Linares, comuna de San Javier, población Luis Cruz Martínez. Por un lado, el denuncio de la Seremía de Salud del Maule se señala que esta autorización fue expedida a las 13:30 horas del día 5 de junio del 2021. Estoy diciendo lo que dice el denuncio de una autoridad administrativa. Sin embargo, la orden de investigar de la Brigada Metropolitana de Delitos contra Salud Pública y el Medio Ambiente señala que solicitó información pertinente a la Seremía de Salud Metropolitana, y esa información no fue evacuada a la fecha de confección de la orden de investigación. En consecuencia, el fiscal no tiene claridad en base a los antecedentes y a su propia investigación si a la hora en que dice que partió desde o emigró desde Santiago a San Javier el día 5 de junio alrededor de las 7 de la mañana, contaba o no con la orden pertinente o con la resolución administrativa de traslado. Dicho eso, señalo que conforme a los que nos señala la Seremi de Salud del Maule, sí arribó mi defendida a la casa de su hermana, la coimputada Elena Yasmila Poblete Opaso, con el coimputado Oscar Luis Echeverría Ochoa, a la comuna de San Javier el día 5, y que se mantuvo en cuarentena y que eso fue controlado los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 y 17 de junio. Señala el denuncio de la Seremía de Salud del Maule que con fecha 12 de junio, como sí así bien lo dice el fiscal, se le hizo practicar a la imputada Jody Eunice un antígeno que reveló
que tenía presencia, salió positiva para el virus SARS-CoV-2, no para el virus Delta. Y a razón de eso se le trasladó inmediatamente a residencia sanitaria y que a ella, no a los coimputados, y que en definitiva se le hizo practicar otro test PCR cuyos resultados arrojan, como dice el fiscal, la presencia de virus SARS-CoV-2 variedad Delta. Sin embargo, su señoría haya o no asistido al funeral de su padre, mi defendida Jody Eunice, cabe preguntarse sobre si en definitiva la investigación sumaria o el sumario sanitario en curso de la Seremía de Salud del Maule puede vulnerar o no las garantías de un imputado. ¿Por qué? Porque baste de los términos que aparecen en los antecedentes de la investigación fiscal, como de las propias expresiones del señor fiscal. Señalar es que ella mintió, ella no dijo. Bueno, y el estatuto de garantías del imputado, ¿acaso si estaba imputada no tiene derecho a guardar silencio conforme así lo prevé el artículo 93 letra G del Código Procesal Penal como garantía de una persona imputada, o acaso esas garantías no discurren o no son aplicables en un procedimiento sancionatorio administrativo? En consecuencia, claramente sostiene la defensa que los antecedentes que hoy día intenta traer a la luz el señor fiscal padecen o adolecen de vicios que deberán ser subsanados en la etapa intermedia o de preparación de juicio oral, sin perjuicio de que yo los expongo en este momento para no convalidar actos que considero viciados de nulidad por inobservancia de garantías fundamentales de los imputados. Dicho esto, debo señalar que han sido los propios imputados quienes dieron a conocer a la Seremía de Salud una nómina de 24 personas, exactamente, 24 personas que asistieron al funeral, a un funeral el día 5 de junio del presente año en el cementerio parroquial de San Javier. Pues bien, de esas 24 personas, no se ha efectuado investigación alguna respecto, no solamente de, no sé, los resultados de una investigación de carácter epidemiológica, o si el fiscal instruyó una línea investigativa respecto a si esas personas estaban contagiadas o no. Y en consecuencia, baste eso para sostener por esta defensa técnica que no está acreditado de manera alguna un riesgo, la idoneidad de una conducta específica y mensurable para afectar al bien jurídico protegido. Toda vez que esos contactos estrechos dentro de esa categoría jurídica no sabemos si están o no contagiados con el virus SARS-CoV-2, o peor aún, si lo están con la variedad Delta. Y si el fiscal señala que la variedad Delta, conforme a los dichos de un destacado experto epidemiólogo, tiene una mayor posibilidad de contagio que otras variedades, en consecuencia no resulta eso, no tiene relación con la posibilidad de que ninguna de esas personas se sabe si están o no contagiadas. Es más, con todo esto, debo decir que no veo que el fiscal a su respecto tenga por acreditado, conforme a las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, no solamente el hecho punible, sino la participación de mis defendidos en el ilícito por el cual se le formalizó. Por lo tanto, yo no veo necesaria la aplicación de cautelar personal alguna, aun cuando el fiscal la tilde de baja intensidad, como sería un arraigo nacional. No sé qué será o no de baja intensidad para una persona que reside en Estados Unidos y que tiene su familia allá, como es el caso de Jody Eunice. A este respecto, su señoría, tampoco ha señalado el fiscal algo esencial. ¿Cuál es la finalidad específica del procedimiento que desea
garantizar o cautelar, valga la redundancia, con las cautelares personales solicitadas. ¿Un peligro para la seguridad de la sociedad? Claramente no. No escapa a todos los parámetros del artículo 140, letra C del Código Procesal Penal, que no voy a repetir por sabidos. Para proteger a la víctima, no. Para asegurar la diligencia de la investigación fiscal, acabo de señalar que la colaboración de mis defendidos, señalando la nómina de personas que asistieron al funeral, con su individualización completa, su cédula de identidad y su domicilio, es indicativo que, en definitiva, ellos colaboraron a los requerimientos que se les hicieron. Por lo tanto, como las medidas cautelares personales son de naturaleza instrumental y excepcionales, estimo pertinente no dar lugar a aplicar medida cautelar personal ninguna a mis 3 defendidos. Eso es, su señoría. Señor fiscal, ¿algo que desee agregar como última intervención? No, sería la verdad es que las cuestiones que está planteando la defensa son cuestiones de fondo que exceden el marco de esta discusión. Cuando nos trae a colación un fallo del Tribunal Constitucional, no puede ser más impertinente en una audiencia de formalización cuando en esta causa en particular no se ha declarado inaplicable el precepto en cuestión, no se ha declarado que en este caso, con las circunstancias de este caso, con una persona contagiada de COVID-19, con la variante, ¿cierto?, detectada en sí misma, si esto es igual a los demás casos que fueron declarados inconstitucionales, me parece que no es el caso y no lo vamos a resolver en esta audiencia. Lo cierto, lo concreto, lo claro, es que se puso en riesgo la salud pública de los vecinos y vecinas de la comuna de San Javier respecto a una persona que fue notificada, fue informada que debía mantenerse en su domicilio, no respetó la cuarentena e igualmente tuvo contacto con otras personas. No hay que dejar de tener en vista que Jody Poblete además es enfermera, es decir, el conocimiento, ¿verdad?, la conciencia de la posibilidad y cómo se comporta el virus, evidentemente para Jody Poblete es más claro que para el resto de las personas que no tenemos, ¿cierto?, una profesión vinculada a temas de salud. Me parece, señoría, que el artículo 318 es bastante claro al señalar que aquel que pusiere en riesgo la salud pública será sancionado conforme a las normas que prescribe nuestro legislador. Y dándose todos los supuestos que a nuestro juicio permiten sostener que en este caso en particular, evidentemente la conducta que los 3 imputados desarrollaron es constitutiva de delito, es que creemos que la medida cautelar, que es de baja intensidad y que pretende mantenerlos vinculados al proceso, es la más adecuada para el caso que acabamos de imputar a los 3 imputados. Señor defensor, como última intervención. Gracias, su señoría. Con todo lo dicho por el fiscal, no ha logrado acreditar aquí, ante estados judiciales, la existencia o concurrencia de antijuridicidad material de la conducta atribuida a mis defendidos. Es decir, no ha logrado acreditar en concreto, o al menos hipotéticamente posible, específicamente y medible, la posibilidad de que efectivamente las conductas de mis 3 defendidos hayan sido idóneas para afectar al bien jurídico protegido, la salud pública de la población. Nada más, su señoría. Vamos a ver, son las 10:09 minutos, el tribunal va a hacer un receso, 10:30 de la mañana vamos a comunicar la resolución. Vamos a resolver entonces, resolviendo la
petición del señor fiscal en lo que dice relación con la imposición de medidas cautelares respecto de los imputados formalizados en estos antecedentes, específicamente la medida cautelar de arraigo nacional que solicitaba el Ministerio Público. Para determinar la procedencia de esta, hay que estarse cierto lo dispuesto en el artículo 155, inciso final del Código Procesal Penal, que a su vez nos deriva al artículo 144 del mismo cuerpo legal, a fin de poder analizar los requisitos de su procedencia. De esta forma, el artículo 144 en su literal A hace exigible la existencia de antecedentes que justifiquen la existencia del hecho punible que se investiga. Por otro lado, de la letra B del precepto indicado exige presunciones fundadas de participación. Y por último, la letra C de la norma establece la necesidad de cautela. A este respecto, con los datos de investigación hasta ahora reunidos por el Ministerio Público, se estiman concurrentes los requisitos de las letras A y B recién esgrimidos. Debemos tener presente el estándar de convicción que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal, que no es de aquellos de convicción plena y más allá de toda duda razonable, como sí lo exige el artículo 340 del mismo cuerpo legal para formar una convicción de condena, sino más bien es un estándar mucho más bajo, que de todas maneras debe existir. Así, se exigen antecedentes que justifiquen la existencia del hecho punible que se investiga y, a juicio del tribunal, todos los datos expuestos latamente por el señor fiscal en la audiencia cumplen con el estándar. La figura del artículo 318 busca proteger la salud pública, lo que implica que no es una suma de bienes jurídicos de la salud de cada persona, sino que es una cuestión diversa referida a la salubridad general de la población en determinado territorio, lo que a su vez incide en la salud individual. En este sentido, la conducta que se les atribuye a los imputados de no respetar la cuarentena obligatoria a la que estaban combinados y de circular tomando contacto con diversas personas, como se ha referido en audiencia, tanto en la detención, cierto, que realizaron en su desplazamiento desde la ciudad de Santiago hasta la comuna de San Javier, en el Servicentro Shell, aludido por el señor fiscal, como además en la comparecencia de estos al funeral al cual asistieron, burlando una medida impuesta de cuarentena que resulta ser hasta ahora, hasta este momento, como la única medida eficaz para evitar la propagación de este virus, ¿cierto? Cumpliéndose así la conducta típica si se infringen las normas sanitarias generales que son de pleno conocimiento de quienes las vulneran, máxime cuando los imputados se encontraban notificados y apercibidos a cumplir la cuarentena que se les imponía, conociendo los protocolos existentes al efecto. Las alegaciones de la defensa se consideran que efectivamente son alegaciones que más bien de fondo que deberán ser resueltas en la oportunidad procesal pertinente. No obstante ello, si la figura del artículo 318 del Código Penal resulta ser una de peligro concreto o abstracto, deberá resolverse en su oportunidad, pero debemos dejar establecido desde ya que este caso particular no se puede igualar a juicio del tribunal a las demás situaciones que se han ventilado en las instancias superiores, tal como lo ha referido el señor defensor en audiencia. Acá efectivamente las personas estaban notificadas de la cuarentena que debían respetar, incumpliendo dichas instrucciones se expusieron, se reunieron con un número importante de personas. No podemos comparar a juicio del tribunal este caso particular, ¿cierto?, con los demás casos en que han sido detenidos o formalizados sujetos que se encuentran efectivamente incumpliendo un aislamiento impuesto por la autoridad, que se encuentran solos, no respetando el aislamiento nocturno, porque no manteniendo contacto con otras personas. La situación en este caso es diversa. En lo que dice relación con la necesidad de cautela, presupuesto establecido en la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, lo cierto es que la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público en esta audiencia cumple una función netamente cautelar, cual es la de asegurar la presencia del sujeto pasivo, ¿cierto?, a las actuaciones del procedimiento, como también a la ejecución de la sentencia que eventualmente pudiera dictarse en estos antecedentes en su oportunidad. Con todo lo anterior, ¿cierto?, cumpliéndose los requisitos legales que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal y el artículo 155 del mismo cuerpo legal, se hace lugar a la petición del Ministerio Público y se impone a los imputados Óscar Iván Echeverría Ochoa, Yodi Eunice Poblete Opaso y Elena Yasmila Poblete Opaso la medida cautelar del artículo 155 letra D del Código Procesal Penal, esto es la prohibición de salir del país, debiendo comunicarse tal decisión a la Policía Internacional. Señor defensor, ¿plazo va a solicitar? Sí, su señoría, 45 días. Señor de fiscal, 45 días de plazo pide el señor defensor. Su señoría,
Habíamos hablado previamente con el defensor la posibilidad de que fueran 2 meses, ya que también hay que desarrollar diligencia en Santiago con la autoridad, ¿cierto?, de salud de dicha ciudad, por lo que creo que 2 meses es un plazo razonable, también atendido la medida cautelar que su señoría decretó. Señor defensor, ¿mantiene su petición o se allana la No, señoría, me solicitud allano, 2 fiscal? meses, no tengo Ya. inconveniente. Se fija en 2 meses el plazo de esta investigación. Entonces, ¿alguna otra petición, señor fiscal? ¿Con la fiscalía, no, su señoría? Señor defensor, ¿algo más que señalar? Sí, su señoría, que se fije día y hora Ya. para debatir un sobreseimiento definitivo respecto a los 3 imputados en relación a los hechos objeto de la formalización. A petición de la defensa, entonces, estando en pleno derecho, ¿cierto? Vamos a fijar un día y hora para audiencia por sobreseimiento definitivo en estos antecedentes. Elizabeth, por favor, ¿para qué fecha tenemos? Tiro magistrado para el día 14 de octubre a las 10:30. 14 de octubre del año 2021, 10:30 horas, todos los intervinientes quedan notificados bajo procedimiento legal. ¿Alguna otra petición, señor defensor? No, señoría. Si no hay más peticiones, entonces, siendo las 10 horas con 44 minutos, se pone término a la audiencia. Se pueden desconectar, señores. Muchas gracias. Hasta luego.